Listo. Voy a hablar un poco pasito para que nos concentremos. Seguramente empezaré hablando un poco pasito y después me entusiasmaré y gritaré. Pero, mientras tanto, tratemos de creer que es cierto que voy a hablar un poco pasito. El tema del perdón, deberíamos decir, en principio, que fundamentalmente debería ser una charla testimonial. Lo ideal sería un testimonio en el cual se vayan presentando los argumentos sobre el perdón. Eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque el perdón es un tema bastante existencial, que tiene mucho que ver con el individuo. Hay temas de orden mucho más teológico, ¿no? Las postrimerías. ¿Quién podría dar un testimonio de eso? Una Gloria Polo, un Marino Restrepo, pero son casos realmente excepcionales en la humanidad, ¿no? Pero por lo general son conceptos, son ideas que se dan. En cambio, el tema del perdón es un tema que en primer lugar compete a todo el mundo. Todos de alguna manera hemos tenido que perdonar a alguien. Entonces, de alguna manera, igual deberíamos hacerlo muy testimonial. Y a lo largo del testimonio ir dando una serie de conceptos. ¿Qué es lo que más o menos vamos a escribir ahora? No voy a darles una charla estructurada, simplemente voy a darles criterios, ¿bien? No voy a darles esto, primer paso, segundo paso, tercer paso. Es una charla más de criterios porque, repito, los pasos se entienden muy bien en una charla doctrinal, que tú necesitas primero comprender el 1 para después comprender el 2, para después comprender el 3. Acá básicamente es una serie de ideas fundamentales que no pueden faltar, que en realidad en último término se resumen a unas 3 o 4 ideas básicas, que es el fondo de toda la charla. Sin embargo, vamos a desarrollar pues muchas otras ideas que me parecen sumamente importantes para esta charla. Es una charla que no debe durar demasiado, es una charla más bien, creo que en el horario le dimos 30 minutos, ¿no? Son 30 minutos, entonces tienen que ser 30 minutos muy bien predicados, muy testimoniales, muy de la experiencia propia, muy de la alegría que me ha ocasionado a mí perdonar. Voy a entrar rápidamente con los principios fundamentales, ¿listo? Para que tengamos las bases sobre las cuales se construye la charla. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la charla del perdón? Primer principio fundamental de la charla del perdón. No es un sentimiento, sino una decisión. Segundo principio. Debemos perdonar para que Dios nos perdone. Tercer principio. Necesitamos de la ayuda de Dios para perdonar. Cuarto principio, porque acá yo voy a incluir algunos, dentro de eso voy a incluir algunos argumentos y todo eso, ¿no? El cuarto principio no, la oración de perdón es después, ¿cierto? O sea, el momento de la oración y todo eso es al final. El cuarto principio, que uno podría ponerlo como uno más, o no, o incluirlo dentro de uno de estos, sería la importancia del ofrecimiento.
el ofrecer, unirse a los dolores de Cristo. Esos creo yo que son los principios fundamentales de la charla de perdón, los principios fundamentales. Todavía no les voy a dar estructura, ahora les digo unas cuantas cosas que no pueden faltar, pero sobre esos principios se construye toda la charla. Entonces, lo primero que hay que aclararle a la gente es que acá no estamos hablando de un sentimentalismo. Entonces hay que enseñarle a distinguir a las personas la diferencia entre el odio, el resentimiento, que la gente lo utiliza indistintamente, y el sentimiento de indignación. El sentimiento de indignación yo en ocasiones no lo puedo controlar. Pues, ¿a quién no le duele que le hagan un daño? A todo el mundo le duele, es que es natural. O sea, vos estás jugando fútbol, te pegan una patada en el tobillo y uno dice, tan lindo hermano, te quiero. No, o sea, no te produce naturalmente un deseo de abrazarlo y besarlo. Te da indignación. Ayer nos dio indignación jugando fútbol, nos dio indignación. Ese sentimiento de indignación, ese sentimiento no es por sí mismo un odio. Se constituye en una tentación, como la tentación de la lujuria, como la tentación de la avaricia, como la tentación de la ira. Son tentaciones. Pero en sí mismo todavía no es odio. Más aún, este sentimiento puede durar muchos años, y yo puedo durar muchos años luchando contra ese sentimiento y no odiar. Porque yo odio cuando decido odiar. Y perdono cuando decido perdonar, por encima de los sentimientos. Y yo podría perdonar aún subsistiendo el sentimiento. Evidentemente, la decisión de perdonar va a ser como un bálsamo a ese corazón herido que le va a sanar. Entonces, mucha de la gente que dice, es que yo no puedo perdonar, en realidad es que no sabe distinguir muy bien lo que está sintiendo, si en verdad es un odio o es el sentimiento que produce el odio. No sé si me estoy explicando bien. Porque es que esto es importantísimo, incluso para la confesión. Y cuando tú le explicas eso a la gente, tú le dices, pero ven, tú quieres perdonar de todo corazón, pero es que no soy capaz de quitarme el dolor contra el violador. Pues, mijita, yo te entiendo que te duele y posiblemente te vaya a seguir doliendo. Pero si es que tú decides ya tomar una decisión de perdonar con toda tu alma, aunque te siga doliendo, ya no estás odiando. Te sigue doliendo. La herida puede seguir supurando todavía, pero ya no estás odiando. Puedes confesarte y puedes comulgar. Es que en sí, en la charla de perdón, se le debe hacer entender a la gente que el perdonar no es olvidar, sino recordar sin dolor. Pero sí. Pero más aún, en principio tú puedes perdonar y recordar con dolor. Es decir, entiéndaseme bien lo que estoy diciendo, ¿no? Porque es que no es que yo tomé la decisión y dejó de dolerme, no, es que me sigue doliendo, me sigue indignando, pero luego ya no tengo sentimiento de odio. Por eso yo tengo que lograr convertir ese dolor en redención. Pero cuando la persona dice, o sea, es que no, ni siquiera no siento dolor, no, sino dice rabia. O sea, habla por sí misma, pero produce rabia. Sí, pero llámalo dolor, porque es que la palabra rabia está muy relacionada con resentimiento, con odio. Sí, pero si la persona siente eso. No, pero entonces tú tienes que decirle, pero ven, ¿tú quisieras perdonarle? Sí, yo le quisiera perdonar de todo corazón. O sea, es el acto de la voluntad el que determinará si odia o no odia. ¿Y tú quisieras seguir sintiendo eso? Para nada, yo no lo quiero seguir sintiendo. El que odia dice, sí, lo quiero seguir sintiendo. Y le deseas el mal, con toda mi alma le deseo el mal. Entonces, lo que pasa es que la línea que divide ese sentimiento del odio a veces no se establece con claridad. A veces es demasiado tenue. Entonces tú a veces no alcanzas a saber cuándo pasé al odio o cuándo estoy en el sentimiento. Pero pues la misma persona dice, es que yo lo quiero perdonar, pero yo siento que no soy capaz. Exacto, pero entonces ahí tú tienes que hacerle mucha fuerza primero a decirle, mira, es que por Dios, lo importante es que tú quieras. ¿Tú quieres? Sí, Dios puede. ¿Tú quieres? Dios puede. ¿Tú quieres? Dios puede.
Dios te da la gracia para perdonar. Basta que tú quieras en verdad hacerlo. Pero me sigue doliendo y lo sigo recordando con dolor. Natural es que lo siga recordando con dolor. Pero Dios te va a dar la gracia para ir sanando eso. Lo que te pido es que, haz una oración por esa persona. Vamos a pedirle a Dios que bendiga a esa persona de manera abundante. Lo hacen desgarrados, con el alma destrozada, pero lo hacen. Significa que quiere, significa que no hay odio. No existe el pecado del odio. Existe un sentimiento que perdura en el tiempo, porque lo que le hicieron pudo haber generado una huella neuronal, una huella psicológica tan fuerte que sea capaz de perdurar durante años incluso. Pero esa persona, si se aplica seriamente en la oración, en la vida de virtud, en la vida de mortificación, en la contemplación de la cruz de Cristo, con seguridad no solamente logrará dejar de sentir ese resentimiento, incluso logrará amar a esa persona. Amar a esa persona. Bien, entonces esto hay que explicarlo. No es un sentimiento, es una decisión. Por consiguiente, nadie te está pidiendo que sientas ahora perdonar. ¿Por qué es buena el testimonio? ¿Por qué es bueno el testimonio? Porque el testimonio te motiva a tomar una decisión. Básicamente, un testimonio fuerte lo que hace en la persona es este proceso psicológico. Si él fue capaz de perdonar eso tan aterrador, ¿cómo no voy a ser capaz de perdonar yo esto tan suave? Estamos poniendo en el testimonio un punto de comparación imperfecto, pero cercano. Porque el verdadero punto de comparación es Cristo. El mayor testimonio de perdón que tenemos es el de Cristo. El testimonio de Jonathan es nada al lado del de Cristo. Y el testimonio de Jonathan lo que logra es que todo el mundo diga, si Jonathan logró perdonar con todo lo que le hicieron, ¿por qué yo no voy a lograr perdonar si lo que me hicieron a mí fue nada en proporción a lo que le hicieron a él? Bueno, pero espérate, si Cristo logró perdonar todo lo que le hicimos, ¿por qué no vas a perdonar tú al que te hizo un daño que es nada en proporción al que le hicieron a Cristo? Pero repito, como las personas en principio van a decirte, pero es que Jesús era Dios, pero es que Él vino fue para eso, pero es que Él ya sabía, pero es que Él lo pudo evitar y no lo quiso evitar, por consiguiente es hasta un poco culpa de Él. Y es que en medio del dolor, miren, se ofusca de tal manera la razón que la gente termina diciendo tremendas estupideces. Una señora se me acercó una vez toda seria y me dijo, Wilson, yo espero que no vaya a ofender a nadie con lo que voy a decir, pero yo creo que yo he sufrido más que la Virgen María. Le dije, ahora sí vas a sufrir más que la Virgen. Por la paliza que te voy a dar. La persona cuando tiene su entendimiento ofuscado por el dolor no logra discernir con claridad. Por eso un testimonio es muy importante, porque el testimonio le está mostrando que es posible, que si otros lo han logrado en su mismo estado de delimitación, él también lo puede lograr, que bastará tomar una decisión. Y el que cuenta el testimonio debe decir que es que me costó dificultad, que fue una lucha interna terrible, pero ahora experimento una tremenda libertad. Porque es que esta decisión te dará libertad. Bueno, entonces estamos hablando primero del ideal, ¿no? Y nosotros debemos aprender a dar charlas más testimoniales. Y sobre todo, estas son tremendamente testimoniales. La charla de amor y misericordia es tremendamente testimonial. Son charlas que debería ser casi un testimonio a lo largo del cual se den una serie de conceptos. Pero el eje central debería ser un testimonio. Y desgraciadamente, un poco quizá por mi culpa, nosotros damos mucho concepto. Sí, mea culpa, me acuso ahí, porque nos hemos concentrado mucho en el concepto, en la idea, en estructurar, además porque estamos en una tremenda ignorancia religiosa. O sea, la crisis de ignorancia religiosa que tenemos es, pero aberrante, atorrante. Nunca habíamos tenido una crisis religiosa, de ignorancia religiosa tan grave como la de ahora. Nunca. O sea, la gente ahora, el cristiano promedio es en fe. Bueno, entonces nos toca sembrar muchas bases de principios, pero estas charlas sí tienen que ser muy testimoniales. Ahora, ¿qué tiene que hacer uno? Empezar a buscar testimonios. Es que, a mí, ¿por qué me gusta estructurar una charla? Porque cuando yo estructuro una charla, yo empiezo a leer la huella de Dios en mi vida.
Yo empiezo a leer la huella de Dios en mi vida. Yo empiezo a recordar cosas. Hay testimonios que yo cuento que honestamente yo no me di cuenta que era un testimonio en el momento en que me sucedió. Que fue solamente retrospectivamente cuando empecé a recordar y dije, pero es que esto tuvo que haber sido el ángel de la guarda. Es que esto, quizá en el momento no me di cuenta, pero es que esto tuvo que haber sido mi ángel de la guarda. Es que esto tuvo que haber sido una obra de la misericordia de Dios. ¿Me entienden? Hay cosas que sí, pues, que te pasan ya y uno dice, evidentemente. Pero después uno lee su propia vida y uno dice, es que aquí Dios escribió una historia de salvación en mi vida concreta. Y si uno se pone a esculcarse un poco, usted se da cuenta que usted tiene 1000 cosas que decir. Miren una cosa, el testimonio de Gela, del papá, del perdón, es una cosa absolutamente simple. O sea, no es una cosa que usted diga, ¡qué testimoniazo! No. ¿Qué? Un papá borracho que tenía miedo, pues que eso le pasa a media humanidad. El tipo se fue de la casa, eso le pasa a 3/4 de la humanidad. Y ella lo volvió a ver por ahí borracho otra vez y ahora está bien. Bueno, es que eso, en principio ese es el testimonio de Gela, o sea, es una cosa muy simple. El de Jonathan sí es una cosa, pues, mamma mía, eso sí tiene sus cositas, ¿no? Detallitos. Pero el de Gela, pero noten cómo Gela es capaz de ir contando el testimonio y en medio del testimonio decir, hombre que me escuchas, pareciera que corriera machismo por tus venas. Y en medio de ese entusiasmo lo pone a llorar a uno. Gela es súper ungida. Esa mujer tiene unción. A veces, digamos, para nuestro gusto, sobre todo el gusto paisa y de la gente del interior, es un poquito fuerte, un poquito exagerada, pero para los costeños es la maravilla. Uno en el testimonio adelanta margaritas amarillas. Margarita. Yo cometí esa brutalidad en un retiro de niñas en Barranquilla. Ustedes me acompañaron, Juan. Todas las niñas en masa se me acercaron. Oye, tú ven acá porque quítate margaritas amarillas. ¿Por qué la quitaste? Y yo, pero es que, pero esa cancioncita tan margaritas amarillas. Les encantaban margaritas amarillas. Bueno, para los que están perdidos, Margaritas Amarillas es una canción que canta Gela. No, pero yo no la canta solo porque no estoy solo, no. El caso es que, pero Gela es un testimonio muy simple con un profundo contenido de charla. Ella empieza a dar garrote en medio de la charla. Así debería ser la charla. El perdón. Estaba en el avión y empecé a leer y esa niña era yo, en la forma como lo fue. Sí, no. Pero ¿sabes qué? No es que a los predicadores les pase más cosas que al promedio de gente común. Es que el predicador observa más. Observa más. Está pendiente de cada acontecimiento. Y en cada acontecimiento está viendo la huella de Dios. Dios, ¿qué me quieres decir con esto? ¿Qué me estás diciendo a mí hoy? Y cuando tú logras discernir qué me está diciendo Dios a mí, luego lo cuentas para que la gente aprenda a discernir en su vida qué historia de salvación escribe Dios. Qué historia concreta escribe Dios en medio de esas circunstancias. Entonces debe ser testimonial, pero debemos hacerle mucha fuerza a esto. Decisión. Tomé la decisión de perdonar. Y esto me trajo libertad. Esto me trajo felicidad. Esto me trajo paz. Etcétera. Ahora, ¿y por qué es una decisión que debe proceder de la voluntad ayudada por la gracia? Porque, señores, es que no hay lógica para el perdón. Humanamente hablando, no hay lógica para el perdón. ¿Cómo es que a cambio de un ultraje yo te respondo con un acto de bondad? Esto que les voy a decir no lo vayan a predicar nunca, pero más o menos para que nos vamos ubicando. Miren, la comprensión que el pueblo de Israel tuvo del perdón fue una comprensión progresiva. Inicialmente en las culturas primitivas era el que te hace daño lo paga, y lo paga como sea. No. Ojo por ojo ya es demasiado bueno a comparación del principio. El principio es que el que te pegó, lo matás.
ojo por ojo ya establecía un pequeño acto de justicia. Increíblemente, pero ojo por ojo era por lo menos, hombre, si te sacaron un ojo, sáquele usted también otro ojito. Si le cortaron un dedito, córtele usted otro dedito, pero ese es uno solamente. Ya increíble, a nosotros nos parece aberrante, pero es que porque tenemos ya un concepto de perdón demasiado fundado en la caridad. Pero en principio era, no, te hicieron daño, pues el que te hizo daño la tiene que pagar y mátalo y acábalo a todos. Después fue progresando y empezaron con el tema de ojo por ojo, ¿no? Entonces ya hubo un progreso, ya por lo menos no es ojo por cara, ya no es mano por uña, ya es ojo por ojo, diente por diente. Por lo menos establece una proporcionalidad, que evidentemente todavía sigue siendo muy imperfecto. A mí no me gusta mencionar mucho autores paganos, a no ser que sean autores griegos, clásicos, pero yo no estoy muy de acuerdo con esa política de mencionar a Gandhi, de mencionar a Marx, de mencionar, no hombre, porque es que nosotros tenemos nuestros santos, pues aprovechemos los santos, ¿no? Y de hecho, pues, pareciera que uno con eso estuviera dándoles un status quo a ellos, ¿no? Estaban diciendo después como que esto es una gente importante, que vale la pena leer, y de verdad que no vale la pena leer. O sea, sí es cierto que tenemos que valorar, que hay cosas bonitas y todo, pero es que al lado de los santos eso es un paquete de papitas, pues. Perdóneme, pero es cierto. O sea, al lado de las frases de los santos, esa gente es noble, ha hecho cosas muy lindas, pero hombre, no de la talla de un santo. No de la talla de un santo. ¿Vieron el correo que les enviamos acerca de si somos exagerados? Buenísimo. Escuchen el audio que es muy bueno, porque ahí establece la diferencia entre una persona simplemente buena y un santo. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque hay una frase de uno de estos autores, que no voy a decir quién es, pues no me gusta citarlo, pero la frase me parece buena, pues no es que despreciemos. Decía este señor, con la ley del talión, con el ojo por ojo, diente por diente, la humanidad se va a quedar tuerta. Como quien dice, esto de todas maneras, aunque ya hay un acto moralizante, aunque ya se establece por lo menos una relación de igualdad y de justicia, de todas maneras es una cadena inacabable, porque ojo por ojo, diente por diente, entonces el día de mañana, ¿qué será? Cabeza por cabeza, vida por vida. Entonces ya hay un avance, y es Cristo. En Cristo se encuentra la plenitud de toda norma moral. Todo lo que en el Antiguo Testamento era imperfecto, en Cristo se perfecciona y se planifica de una manera realmente única. Y entonces en Cristo, ya vamos para esta segunda parte, se establece el verdadero orden y el verdadero argumento del perdón. Resulta que yo no sé cómo hace la nueva era para perdonar, qué argumentos humanos das para perdonar. Nosotros tenemos un argumento sobrenatural. El perdón del cristiano se fundamenta en argumentos sobrenaturales, no en argumentos meramente filantrópicos, altruistas, que son cosas humanas muy bonitas, pero no tienen suficiente fuerza. Nosotros fundamentamos el perdón en lo que el mismo Dios nos ha dicho. El argumento que Dios nos dio es: si tú no perdonas, yo no te perdono, punto. Y es que esto lo digo multitud de veces, de las que me acuerdo. Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos 9 y siguientes. El Padre nuestro: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. El mismo Mateo, capítulo 18, versículo 23. Acá está la historia de el siervo inicuo, ¿se acuerdan? A ver si es 23. 18, 23, ¿cómo no? Del 23 al 46, al 35. Y estas dos citas bastarían para argumentar precisamente esto. Y antecito, el Señor le había dicho a Pedro cuántas veces debía perdonar. Mateo 18, 21. 70 veces 7. Que es un signo de siempre, ¿no? Ustedes saben que el 7 en la Biblia es el número de la plenitud. Entonces, 70 veces 7 es
plenamente, plenamente de plenamente. O sea, siempre de siempre. Esto se repite en Lucas 17:4, pero bueno, es simplemente repetición. En Mateo 6:12 también se habla. Lucas 23:34, bueno, hay diferentes citas bíblicas, ¿no? Pero acá lo que debemos decir es que Cristo está estableciendo que el orden del perdón es que yo debo perdonar a los que me han hecho daño para que Dios me perdone a mí. Y acá viene una cosa que hay que aprender a explicar adecuadamente, porque si no pareciera que el perdón de Dios fuera un perdón condicional. De manera que Dios no me ama de una manera tan absoluta como pareciera. Porque si su perdón depende de que yo perdone, entonces su perdón es condicional. Y un amor con condiciones tiene una imperfección, y es precisamente la condición que se establece. Por consiguiente, entonces Dios no me ama perfectamente. Dios me ama a cambio de mi amor. Y aquello de que Dios me ama desinteresadamente sería mentiras. ¿Qué responder a eso? Lo dejo como tarea. Sigamos. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Que si yo no perdono, o sea, en sí ya estoy yendo contra la caridad, no hay un verdadero arrepentimiento en mí. Bueno, No es que Dios me deje de amar. Simplemente no me perdona. No, Él me ama mucho, pero me odia. A ver, espérate, vos, hermano. Si yo no perdono, estaría poniendo una barrera para que el amor de Dios no llegue hacia mí, para que el perdón de Dios no llegue a mí. Hay una parábola que yo refiero mucho a eso, lo del rey que tenía, que perdonó al que le debía tanto, o sea, que le debía, 18:23. o sea, que fue y le rogó que perdonara, entonces lo perdonó, y el rey lo perdonó, y después fue él, y fue a cobrar el que le debía y le dijo que no le perdonara y lo mandó a encarcelar, entonces Dios ahí me lo castiga, si yo te perdoné, ¿por qué tú no fuiste capaz de perdonar? Por eso, el amor de Dios entonces depende de nuestro perdón, por consiguiente el amor de Dios es imperfecto, por consiguiente no nos ama. A ver, hermano. Pero él dice que necesita que nosotros perdonemos para perdonarnos. Entonces, ¿por qué hay gente que se condena? Puede ser como entendido como el pecado contra el Espíritu Santo. O sea, ¿por qué? Repite eso. Que puede ser entendido algo así como el pecado contra el Espíritu Santo. O sea, ¿por qué? Porque si yo no perdono, Dios no me perdona. O sea, no es que no quiera, no me puede perdonar. En cuanto a que yo no le estoy dando como la parte que me corresponde a mí, lo que soy Lanita, de poder, para que pueda pues darme su perdón. Bien, ¿qué ibas a decir, Jessy? Pues más o menos lo mismo o sea, es más un problema en el recibir que en el dar de Dios. O sea, Dios lo da, el problema es que... Bueno, eso es así. En realidad pues no es muy complejo, es lo que están diciendo. Tiene mucho que ver con el pecado contra el Espíritu Santo, que es el supuesto pecado que Dios nunca perdona. Pero es que es un... A ver si me explico bien lo del pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Es todo pecado que haya cometido una persona que no se ha arrepentido. O sea, el pecado contra el Espíritu Santo no es simplemente un pecado en sí mismo, o sea, no es simplemente la presunción o la desesperación. Toda persona que está en pecado y no se ha arrepentido está en pecado contra el Espíritu Santo. En la medida en que no se ha arrepentido. Entonces Dios no le puede perdonar en ese no arrepentimiento. Sea porque la persona considere que Dios no le puede perdonar, o sea porque la persona considere que Dios no necesita perdonarle. Pues que él no necesita el perdón de Dios o que no lo puede recibir. ¿Por qué? Porque el pecado contra el Espíritu Santo en el fondo es precisamente la obstinación, por alguna razón, la razón que sea, no querer convertirme. Entonces, ¿por qué dice Dios, yo no te lo puedo perdonar? No te perdonaré. Porque mientras persista ese estado, es imposible que Dios te obligue a abrir tu alma para derramar su sangre derramada en la cruz sobre ella y limpiarla. Violentaría tu libertad. Entonces, el pecado contra el Espíritu Santo es ese estado de no conversión.
Ahí en el fondo se establece el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la persona no se quiere convertir por alguna razón. Entonces lo mismo pasa con el perdón. No es que Dios no te quiera perdonar. Lo que tú dices es cierto, hermano. Dios ya nos perdonó a todos. Digamos, ya está dada la redención, ya está dado el perdón, ya está todo dado, pero no lo hemos recibido. Porque es que para que algo se reciba, para que algo verdaderamente se aplique a una persona, se requiere, además de quien lo dé, quien lo reciba. Entonces, si el regalo ya está, pero no se quiere recibir, entonces no aplica en la persona. ¿Recuerdan el ejemplo del cuaderno y todo eso? Es que es muy elemental, pero es así. El de dame el cuaderno, te lo estoy pidiendo, pero no lo estoy recibiendo a la larga. Se puede poner ese para perdón, por ejemplo. Pero eso es importante para que no quede la idea de un Dios, sí, digamos con un amor tan imperfecto que necesite para dar su perdón que nosotros perdonemos. No. Nosotros necesitamos para recibir su perdón, perdonar. ¿Queda claro? ¿Quién como Dios? Esto es supremamente importante. El Señor nos está diciendo, hombre, yo perdoné. Miren una cosa interesante. De todo el Padre Nuestro, el Señor, después de que termina de hacer la oración del Padre Nuestro, solo retoma al final la parte del perdón. Versículo 14 del capítulo 6, acaba de terminar el Padre Nuestro. Que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Tampoco podréis recibir ese perdón. No habrá manera. Estás obstinado. Mejor dicho, entiéndanlo así. Entiéndanlo suavemente. Con delicadeza Dios se aproxima a ti. Te despierta del estado de letargo. Miren esto. Es que, señores, ¿con qué perdón soy capaz yo de perdonar al prójimo? Con el perdón de Dios. O sea que la única manera para que entre el perdón a mí es que yo me abra para poder perdonar al prójimo. Y si ya fui capaz de perdonar al prójimo, significa que el perdón de Dios habita en mí, por consiguiente estoy perdonado. ¿Bien? La que creció muy perdonada a Dios, es capaz de perdonar a otra forma. Es capaz de perdonar. El que mucho amó, mucho se le perdonó. Bien. Entonces, otro concepto importantísimo entonces, esto. Debemos perdonar para que Dios nos perdone. En otras palabras, cámbiale el orden. Para perdonar necesitamos el perdón de Dios. El orden de los factores no afecta al resultado. Entonces, no lo necesitamos en la medida en que, bueno, sí porque experimentamos su perdón, pero es que necesitamos también su fuerza de perdón para poder perdonar a otras personas. Sin la fuerza de perdón de Dios jamás seríamos capaces de perdonar. Entonces ahí es donde nosotros apelamos a lo sobrenatural. Tercero, necesitamos de la ayuda de Dios para perdonar, porque solos no vamos a ser capaces. Él nos dio ejemplo, pero necesitamos de su gracia para poder perdonar. Sin su gracia no lo lograremos, porque Él tiene que perdonar en nosotros, como ama en nosotros, como es humilde en nosotros, y eso es toda la teología de la divina voluntad. Entonces, la divina voluntad, más allá de que el hombre haga actos de virtud, el hombre simplemente deja que Jesús habite en él para que Jesús haga los actos de virtud de su Padre Celestial. Entonces no es simplemente, en la divina voluntad no es simplemente que el hombre recibe de Dios una fuerza, sino que el hombre se dispone para que Dios actúe en él. Por eso es tan perfecta y tan compleja, que no se logra entender con mucha claridad. Porque en la divina voluntad tú no perdonas, Cristo perdona en ti. Tú no amas, Cristo ama en ti. Todo lo hace Cristo en ti. La divina voluntad es ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Por consiguiente, es Dios el que opera en mí. Es el que lo hace todo. Entonces, básicamente tengo tal docilidad a la voluntad de Dios que Dios hace en mí lo que Él quiera. Entonces, Jesús puede montar en carro, Jesús puede montar en avión, Jesús puede hacer todo esto. ¿Por qué? Porque si yo lo hago, Jesús lo está haciendo en mí. Es una cosa bonita lo de la divina voluntad. Pero bueno, acá hablemoslo en estos términos porque ¿qué señores? Ajá.
Entonces venite más para acá para que me escuches mejor los chistes. Necesitamos la gracia de Dios para poder perdonar. Por eso, cuando Rodri venga, si Dios quiere, dentro de 8 días, y nos va a explicar cómo se hace la dinámica de la cruz, la dinámica del perdón, valga la redundancia, allí Rodri nos va a explicar cómo se hace esto para pedir ayuda a Dios, porque hay un momento donde la persona tiene que tomar la decisión pidiéndole ayuda a Dios. Se necesita pedirle ayuda a Dios, porque si no, señores, no lo vamos a lograr, no lo vamos a lograr. Y aquí estamos hablando de cualquier perdón, del perdón a sí mismo, del perdón al prójimo, del perdón a Dios, que yo lo cambiaría, yo no seguiría diciendo perdón a Dios. ¿Por qué? Porque aunque lo haya dicho San Francisco de Asís, y eso que lo dijo San Francisco se lo escuchamos a Martín Valverde. Sí, bueno, y creemos que Martín Valverde pues tiene una fuente muy segura. Pero sí, yo no lo he leído nunca de San Francisco. Ahora, no soy el que más conoce a San Francisco, ¿no? Seguramente sí está. Pero me parece que induce error esa expresión. O sea, tanto que la gente, a pesar de que tú le explicas, la gente sigue diciendo, no, pero ¿cómo que perdona a Dios? O sea, parece una frase blasfema, y es que salida de contexto es blasfema. Es blasfema porque sería poner en Dios maldad. Pero bueno, yo creo que deberíamos cambiar esa expresión y decir, entonces, me perdono a mí mismo, perdono al prójimo, y perdono el sentimiento que ha nacido contra Dios. Más bien, el odio que me ha nacido contra Dios. Más fácil, porque es que lo otro. Entonces, establezcamos eso así, listo. De ahora en adelante decimos más bien que perdonamos el odio que tenemos a Dios, ese sentimiento, o sea, sacamos ese sentimiento. El hacerle injustamente culpable por algo. Pongan esa palabra injustamente, porque es que efectivamente es injusto que nosotros culpemos a Dios de nuestras culpas. Padre. En muchos libritos de oración, de sanación interior, estas cosas, viene justamente eso que a mí también me choca mucho porque da la impresión de que de verdad Dios sí fuera culpable de algo, que sí voy a perdonar. Sí, incluso la oración de Robert de Grandis, siendo tan bueno, dice perdono a Dios por el sentimiento que he tenido, y de hecho nosotros la tenemos en el Sin Oración y Salvación, esos libritos de oración de los que hablas, hay uno de Lazos. ¿Cómo, Santi? Y es la que hacemos en la fogata en este momento. Sí. El Padre dice, Dios te perdono por las veces que te he culpado, por las veces que... Entonces eso pues ha hecho carrera en toda la gente de sanación interior, en toda la gente que se ocupa del tema de sanación interior, pues hay mucha gente que ya habla de esto. Pero... Mejor dicho, yo una vez tuve un problema con un grupo de oración porque en Lazos dice que Dios se equivoca. Imagínense, que porque nosotros decimos que hay que perdonar a Dios. Y me tocó hacerles una apología y fue que busqué lo de San Francisco y no lo encontré. Pero dije, Martín Valverde, ¿conocen? Él dice eso. Pero, entonces, todo aquello que pueda malinterpretarse, si es que se puede utilizar mejor el lenguaje, utilícese mejor, punto. El mismo Montfort lo dice, si llamarse esclavo de María genera problema, entonces llámese esclavo de Jesús por María y se acabó. Sí, él lo dice. No se llame esclavo de María directamente, llámese esclavo de amor de Jesús por María, listo. Es más larguito, pero explica más. Y por eso dice atrás a Jesús por María, y Rodrigo dice que quiere que diga vamos a Jesús por María. Porque puede también generar una vez en una misa, saliendo de una catedral de San Pedro, de la Basílica de San Pedro, no del Vaticano, sino de San Pedro aquí de los Milagros. ¡Ah! Hay que aclarar. Un niño se me acercó y me dijo, venga, ¿por qué? Y yo, ¿por qué qué? ¿Por qué ustedes cambian a Jesús por María? Es que ponen a María en el lugar de Jesús. Saliendo de aquí de la sede, un borracho nos dijo lo mismo. Un borracho. Otra vez. Sí, los borrachos los niños dicen la verdad.
la verdad de la comprensión, ¿es cierto? Bien, ¿quién como Dios? Entonces, a Jesús por María. Por María a Jesús, queda mejor. Así de hecho, pero bueno, pero no, de todas maneras, ad Iesum per Mariam, eso se ha establecido ya como una máxima, como una consigna incluso en latín, que ya pues en cualquier ambiente eclesial se entiende. Y la iglesia lo comprende. Pero entonces, yo creo que es mejor decir, perdono, más bien saco ese sentimiento de odio contra Dios. Renuncio a ese sentimiento de odio contra Dios. No sé si debe dar la charla para estudiar así, pero yo a veces suelo para iluminar a la gente de dónde le viene ese sentimiento de acusar a Dios, utilizarlo el Génesis, donde la serpiente es el acusador, lo llama San Pablo, el demonio acusa a todos, me acusa a mí mismo cuando peco, acusa a los demás, incluso acusa a Dios. Qué conceptazo. Entonces, lo que se le olvida a la gente es que he caído en una trampa, el demonio es una mentira que ha utilizado mis sufrimientos y me ha hecho pensar que el culpable, el diseñador, es para Dios. O sea, de ahí viene mi... Genial, genial. Nunca lo había pensado así, pero está estupendo. El demonio, de hecho, engaña a Adán y a Eva diciéndole, no es cierto que Dios les prohibió que tomaran de todos los árboles. Empezó primero mintiendo sobre Dios. Y después dice, no es solamente de este árbol. Eva dice que Dios nos dijo que no tomáramos del fruto ni que ni lo tocáramos. Ese es el primer chisme de la historia. Dios en ningún momento le dijo que no lo tocaran. El primer chisme de la historia lo dijo Eva, en serio. Pero bueno, eso es otro tema. Eso es para retiro de mujeres. No, vean con lupa el texto y se dan cuenta que Eva le dice, Dios nos ha dicho que no comamos de ese fruto y que ni lo tocáramos. Así lo dice, así lo dice. Y el demonio le dice, no es cierto que morirán. Dios sabe que si ustedes comen de ese fruto serán como Él. Se les abrirán los ojos, discernirán el bien y el mal. Entonces, el demonio acusa al mismo Dios, engaña al mismo hombre, haciéndole creer que Dios le miente. Y ahí está, Padre, excelente aporte. Por eso nos gusta que vengas. Y por eso te abrimos espacio acá. Padre, por Dios. Me escribió el padre Hernando diciendo, estoy un poquito disfónico, me da mucho dolor no venir a Escuela de María, saluda a mis hermanitos. Bueno, muy bien. Entonces, necesitamos de la ayuda de Dios incluso para sacar ese engaño del demonio, engaño de Satanás, que nos hace acusar a Dios de lo que Él no es culpable. ¿Y cómo se hace? Por eso la gente está confesada, o está por lo menos ya en proceso de confesión, se ha arrepentido de su pecado, porque se tiene que hacer de manera humilde. Hay que pedirle a Dios humildemente, por eso nos ponemos de rodillas. Y Dios da la gracia de perdonar. Dios da la gracia por lo menos de tomar la decisión. Y por eso en la dinámica del perdón, uno le tiene que decir a la persona, toma la decisión. Sí, pero no puedo, Dios te va a ayudar. Si Dios te ayuda, tú quisieras. Basta que la gente diga, quiero, para que Dios diga, puedo. Basta que el hombre diga, quiero hacer el bien, para que Dios diga, yo puedo hacer que lo hagas. Tú pones el querer, Dios pone el poder. Necesitamos la ayuda de Dios para perdonar, ¿ya? Clarísimo. Y acá viene el último concepto, que eso es un concepto un poco ya más profundo y quizá no lo logren entender con claridad en el retiro, pero es algo que nosotros deberíamos haber entendido ya y estar luchando por practicar. Resulta que nosotros deberíamos llegar a no perdonar. Ya, pero es que cuando dices no perdonar genera... Deberíamos llegar a la necesidad de no tener que perdonar. Deberíamos llegar a la necesidad de ya no necesitar perdonar. ¿Ustedes han leído la oración de perdón que el Señor le hizo a la Virgen María? Y nunca la leerán, porque eso no existe.
Nunca. Eso nunca lo van a ver ustedes. Nunca hay una oración donde el Señor le dice a la Virgen, perdónalo de todo corazón. No, porque el santo ya no necesita perdonar, dado que el santo ya no odia. Dado que ese sentimiento del santo nunca lo convierte en odio, sino en reparación, en redención. Aprende a ofrecer su dolor al de Cristo. Y por eso es a lo que debe llevar la misión María Auxiliadora, a lo que debe llevar la sanación interior. O si no, nos vamos a quedar toda la vida limpiándole los mocos a la gente, haciéndole sanación interior 1000 veces del mismo tema, porque se vuelven a herir cada 2 minutos. Porque tú haces que perdone a la persona que le hace daño, pero el que le hace daño no deja de hacerle daño. Por consiguiente, el que le hace daño le reabre la herida cada segundo. Y este sigue perdonando, no tiene sentido. Ya tienes que aprender, hijo mío, tienes que aprender, hija mía, a ofrecer ese dolor. Lo que a ti y a mí nos pone a llorar y nos doblega para perdonar, a los santos les ponía en pie para lograr crecer en santidad. La misión sería no merecerla, sino misión reparación. Debería ser misión ofrecimiento. Misión ofrecimiento, deberíamos aprender a ofrecer. ¿Cómo? Sí, muy bien. No es una cuestión nominal, es una cuestión de fondo. Usted enséñele a perdonar, ya tomó la decisión, hágale pues papito y dele 3 cachetadas, sacúdalo y póngalo a caminar. Porque acá a veces nosotros nos quedamos mucho, ya el niño, ¿qué le pasó? A mí también me hubiera dolido mucho, y ya se pone uno a llorar con él y le dice qué pesar, pobrecito. Miren, tengo una familiar X, no voy a decir quién, que antes de servirme el desayuno por la mañana, en mi casa, hablamos todos los días. No voy a decir quién es. Pero entonces, la esposa de mi papá le dijo a mi papá, bueno, digámosle XXX Nelly Zuluaga. Mi mamá cada que habla con una persona se pone a llorar con ella. Entonces llega y me cuenta todas las historias, pero berreando. Ay, mío, imagínese mi amor. Porque ella, bueno, eso es un corazón tremendamente compasivo, eso es muy lindo. Pero resulta que uno para esto tiene al contrario que decirle a la gente, no, pues hombre, así usted le impacte mucho, usted tiene que decirle, no, para adelante hermano. Y te van a decir, es que usted no lo ha sufrido. Tiene toda la razón, pero es que yo acá te estoy diciendo para adelante con mi autoridad, sino con la autoridad de Cristo, y Él sí que lo sufrió. ¿O qué querés? Que me ponga a llorar con vos y te sobe la cabeza diciendo qué pesar tan lindo el niño, qué crimen tan bravo, yo te ayudo a golpear a ese desgraciado. Yo lo que tengo que decirte es, ánimo, te vas a quedar toda la vida ahí, no puede ser. Mira, no es ni la primera ni la última vez que te va a pasar. Y no eres la persona que más ha sufrido. La Virgen sufrió más que tú, créeme. Te lo prometo. Hay gente que sufre más que tú y es capaz de perdonar. ¿Cómo no vas a ser capaz tú? Entonces, si le habla un poquito fuerte a la persona, se le sacude para sacarla de ese estado de autolástima. ¿Qué es lo primero que tiene el que odia? El que odia tiene en el fondo un profundo estado de lástima propia. Pobrecito de mí. Usted tiene que sacarlo de ese estado de lástima y decirle, yo no te tengo lástima. ¿Por qué se tiene lástima usted? Porque está diciendo, pobrecito de mí, ¿cómo se les ocurre hacerme daño a mí? Que soy tan bueno, tan querido, ¿y por qué me pasa esto? Yo no comprendo. Hay que sacarlo de ese estado de lástima, sacudirlo y decirle, hágame el favor pues. Acá nadie le va a tener lástima a usted. Con todo el cariño te lo digo. Ya, hermano, ya, tome la decisión. Porque si no va a seguir una vida, un infierno de vida. Y tienes que enseñarle a ofrecer. ¿Cómo se ofrece? En realidad el ofrecimiento es muy sencillo, es un acto de amor. Lo que pasa es que hay que amar a Cristo para aprender a ofrecer. Por eso se requiere conversión para aprender a perdonar. Por eso se necesita de Dios y por eso debemos perdonar para que Dios nos perdone. Porque sin Dios es imposible perdonar en serio. Sin Dios se excusarán las faltas ajenas. Sin Dios se justificará el error del otro. Pero perdonar se requiere de Dios. Se requiere de Dios, definitivamente. Entonces, ¿tú qué le dices? Le muestras a Cristo en la cruz, gritando
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Miren esto, por Dios. Jesús, ¿cómo se te ocurre decir que no saben lo que hacen? ¿Cómo no van a saber lo que hacen los que te vieron caminar sobre las aguas? ¿Cómo no van a saber lo que hacen los que te vieron multiplicar panes? ¿Cómo no van a saber lo que hacen los que te proclamaron rey 8 días antes entrando a Jerusalén? ¿Cómo que no saben lo que hacen? ¿Cómo el paralítico no va a saber lo que hace? Claro que sabe lo que hace. Si tú lo levantaste de ahí y ahora te está gritando, crucifíquenlo. ¿Cómo no va a saber lo que hace el hombre de la mano seca? ¿Cómo no va a saber lo que hace el ciego que ahora ve? El mudo que ahora canta y habla. Si no fuera porque tú eres la suma verdad, no te creería, Señor. Pero como tú eres la verdad, el camino, la verdad y la vida, te debo creer. Debo entender que no saben lo que hacen. Eso que estoy diciendo lo saco de Antonio Rollo Marín, la meditación de las 7 palabras, que les invito a que lo lean. Es extraordinario. Es la mejor meditación de las 7 palabras que he leído en mi vida. En mi vida. Eso parece una mística hablando. De verdad. Y es que efectivamente, en el fondo, lo que el Señor nos está diciendo es, atentos. Es que el pecador, bueno, no hablemos del pecador. La persona, nosotros, el ofendido, debe aprender a excusar las faltas de los otros, no a justificarlas. Atentos. Justificar es hacer justo un acto que por sí mismo está mal. Yo no puedo justificar. Jesús tampoco justificó la acción de los perversos hombres que le crucificaron. Por eso pedía perdón por ellos. Si le hubiera justificado, no hubiese pedido perdón por ellos, no hubiera necesidad. Pedía perdón porque efectivamente lo que estaban haciendo estaba mal. Pero él no sabe lo que hacen es excusar, es reducir a la mínima expresión la culpabilidad, suponer la mejor intención. Y acá hay expresiones que le ayudan mucho a uno. Nosotros somos víctimas de víctimas. El padre Carlos dice, ¿quién mató al sicario? Ay, sí. O sea, la persona que te ofendió, que alguien le diga, ¿qué le hicieron? ¿Qué le pasó? ¿Quién mató al sicario? Exacto. Excusarlo, pero no justificarlo. O sea, que te hagan esto está mal. Pero si lo hizo detrás tiene una historia y tú tienes que romper esa cadena de víctimas que hacen víctimas a las otras personas. Somos víctimas de víctimas en la medida en que esta persona que hoy está escribiendo con una pluma de maldad sobre tu vida tiene la firma de muchas personas que arruinaron la suya propia. Entonces somos víctimas de víctimas. Eso se llama excusar. Y tienes que enseñar a la otra persona a ver al otro no como un perverso, sino como un enfermo. El que te ofendió, más que una persona mala, es un enfermo de falta de amor. Y cuando a uno le preguntan si el perdón es reconciliación. Ya vamos para allá. Bien, ¿cómo se une a la cruz? Tomas un Cristo, te pones de rodillas, le abrazas y le dices, únete a Él, únete por amor. Eres como Cristo. Tu sufrimiento ofrecido te hace un Cristo a los ojos del Padre Celestial, si estás en gracia de Dios. Si no estás en gracia de Dios, pero lo ofreces, te hace un Dimas, un buen ladrón, que ayuda a reparar tu propio pecado. Y si no te unes a la cruz de Cristo, ni te unes a la cruz de Dimas, te unirás a la cruz de Gestas, pero sufrirás desgraciado y al infierno te irás. Pero esa es la verdad. El que odia y no perdona se va para el infierno. Si el odio es un odio verdadero, se condena. Entonces, ¿cómo te parece que tú estás odiando a uno que te hizo daño? Ese se arrepintió, se va a salvar y tú te condenas por él. Porque en el fondo, aquí ya estoy dando argumentos para el perdón al prójimo, ¿no? Porque en el fondo, el odiar a una persona es seguirle dando poder para que te siga hiriendo. Eso es odiar a una persona. Te doy poder todavía más para que me sigas hiriendo.
El que odia está dándole poder al otro para que le siga ofendiendo. El otro puede que ni se dé cuenta, su vida es perfectamente feliz. Se arrepintió, cambió de vida, fue un retiro espiritual, se convirtió, es un hombre nuevo y tú sigues pegado de un sentimiento que lo único que hace es carcomerte el corazón. Porque el odio es como tomarme un veneno esperando a que el otro se muera. Y el odio es, me tomo un veneno yo esperando a que se muera la persona que odio. Absurdo. El odio es como tomar un carbón encendido en mi mano esperando a que se queme el otro. El perdón, en cambio, es el perfume que exhala la flor después de ser pisoteada. A cambio de que le están pisoteando, de que le están ultrajando, lo que hace el perdón es dar el perfume del amor. Una vez entiende todo esto, una vez entiende la necesidad de perdonar, una vez entiende la necesidad de no odiar, entonces, lamparata. ¿Ven? Esto es, digamos, a mi juicio, lo básico. A mi juicio. Digo, ya cada cual puede extenderlo un poco, ¿no? Luego, ya en la charla, ¿qué no puede faltar? El perdón al prójimo, con todos los argumentos que les di. Asimismo, acá es muy importante, sobre todo, sanar complejos. Ayudar a la persona a que se ame como es. Complejos, pecados del pasado. Especialmente los pecados de impureza duelen bastante. El aborto, son pecados que duelen mucho. Y renunciar al odio. Miren que es mejor decir renuncia al odio a Dios que perdona a Dios. Porque renuncia al odio a Dios, la acción cae sobre el sujeto que odia. Cabe decir perdona a Dios, la acción cae sobre Dios, a quien no se le debe perdonar estrictamente hablando. Y una vez también se confunden enemigos, porque la idea que le dé el enemigo y que Dios es el enemigo de una persona, el demonio. Sí, eso hay que mencionarlo, Listo. Luego, es importante testimonios en la charla. Si no tienes propio, habla de testimonios de otros. El de la mujer, el de la abuelita de Manrique, pues es bravísimo. Ese fue el que convirtió al papá de David Giraldo. El del sancocho del pelado. El del sancocho, el de la mamá. O de Aranjuez. Todo el mundo dice diferente, los unos dicen que fue en una guerra de bandas, otros que fue... No. Yo les cuento. Yo lo conté en un retiro espiritual. En Amagá. Y estaba un señor del CTI que le tocó atender ese caso. Sí, yo lo conté y el tipo se levantó y dice, yo tuve que atender ese caso. No, yo tengo toda la vida la idea que fue en Aranjuez. No. No, toda la vida. Yo no recuerdo exactamente. Yo no recuerdo exactamente si yo dije en ese momento dónde era. No estoy seguro.
Pero siempre he contado que es en Aranjuez. Lo más probable es que ahí conté que era en Aranjuez. Y el tipo dijo, yo atendí ese caso. A mí me tocó ir allá, la olla, todo. Me tocó a mí personalmente. Esa historia yo se la escuché a Rodrigo. A ver, miren, ¿cuál fue la historia? Fue en la época de Pablo Escobar. De hecho, el tipo después nos contó más historias, nos contó que le tocó tener casos terribles, que eso no es lo más terrible que le tocó ver a él, que le tocó ver personas que las ponían en unas canecas gigantes, las amarraban de alguna manera a la caneca y las llenaban de cemento, hasta que el cemento se petrificara y las personas se estallaran por dentro. Entonces que ellos iban y encontraban a la gente llena de sangre, excremento, por toda parte. Que había personas que les amarraban un carro y les sacaban y entonces se golpeaba. A otros que amarraban un árbol de un carro y los partían en dos. Seguro, todo ese tipo de cosas, eso ocurrió aquí, en Medellín. Llegó a ocurrir en esa época terrible. Nadie como Dios. Entonces noten que sí es pues, cosas terribles las que han sucedido. Entonces, ¿cómo la escuché yo? Y así la conté y el tipo dijo... Fue en la época de las bandas, en la época de Pablo Escobar, donde de todas maneras había muchas bandas en los barrios, que eran unos de un lado y otros de otro. Un joven, al parecer, peleó con su banda, y entonces, después de la pelea, pues como que fue muy fuerte la pelea. Yo no estoy seguro si el joven fue que los denunció a ellos. El caso es que el pelado una vez salió y los pelados de la banda llegaron a la casa de la señora, con una olla y con todo preparado para un sancocho. Yo le dice, señora, vea, acá tengo todo pues, para el sancocho, nos acabamos de encontrar a su hijo, ya nos reconciliamos, vamos a celebrar esto con un sancochito bien rico. Subieron al solar, ahí prendieron la leña de manera improvisada, pusieron el sancocho, dijeron, bueno, vamos a conseguir las demás cosas, ya venimos. La señora dejó el sancocho ahí, nunca lo abrió, pasaron 2 horas, 3 horas, nada que regresaban. Entonces la señora sube a ver cómo iba el sancocho y cuando lo abre, su hijo estaba descuartizado en el sancocho. Entonces la señora se pone de rodillas llorando. Llorando y dice, yo los perdono, yo los perdono. Hablando de efectos especiales, en el último retiro que estuve ahorita en Quito, nos pasó una cosa sorprendente. Terminé el primer día el retiro y se me acercó un señor, tipo muy querido, pero muy escéptico. Se me acercó el señor y me dijo, ve hombre, muy bonito todo lo que hacen aquí, pero yo veo que ustedes nos están llevando a un embudo psicológico. Ustedes nos están mostrando imágenes fuertes, charlas, no sé qué, para impactarnos psicológicamente y así poder hacer que creamos lo que ustedes nos están diciendo. Yo le dije, hermano, pero ¿yo cómo te puedo demostrar que no? O sea, yo te puedo decir que no, porque ninguno de nosotros ha estudiado psicología ni nada. Aunque tú tienes un claro comportamiento bipolar. Pero... No, es broma. No, le dije, ¿yo cómo te podría decir que no? Yo te voy a dar un consejo, hermano, vive el retiro. Yo te digo honestamente, nosotros aquí lo que estamos haciendo es por puro amor, por pura voluntad, porque queremos ayudar a la gente. Pero no, yo no puedo ser el defensor de lo que hago. Dejemos saber que el retiro se encargue. Pues, ¿cómo les parece que en la dinámica de la cruz fue una cosa excepcional? Fue el momento donde reventó el retiro, porque en medio de la dinámica estábamos en la pasión, tal cosa, y se fue la luz justo así como en el momento más apasionante, y comenzaron a caer rayos. ¡Shua! Rayos literalmente afuera, y alumbraban todo el salón. Entonces nosotros seguíamos tal cosa, y la gente dice que reventó a llorar, porque llovía, y la cruz, ¡ra! Y porque el Señor te ama, ¡ra! Entonces cuando terminó todo, el tipo se me acercó con los ojos rojos e hinchados, y me dijo, este Brisbane está muy inquieto últimamente.
Me dice el tipo, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lograron ese momento? No, pero me dijo de manera sarcástica. Pero ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo conseguiste cita con San Pedro para organizar esto? Le dijo el tipo llorando y me dijo, no me tienen que dar más argumentos, no me tienen que dar más... No, es que... No, es increíble. Después yo lo veía aquí, hermano, pues ¿cómo lo hicieron? Qué conversión al final, pero súper convertido. Ahí estuvo Mateito. Mateito, ¿te tocó presenciar ese momento? ¿O tú estabas en el retiro? Claro. Dilo abiertamente, fílmenlo. Pero fue así, fue sorprendente. Es increíble, es increíble. Bueno, muy bien. No. Entonces, muy importante, testimonios. Ya con esto vamos concluyendo, mis hermanos. Citas bíblicas. No nos multipliquemos demasiado en citas bíblicas tampoco, porque a veces, si cogí una cita y explicarla bien, pero a veces no pone demasiadas citas bíblicas, entonces como rellenando una charla, como un chorizo, ¿no? Como para que parezca que fue muy argumentada. La cita bíblica por sí misma no tiene sentido en la medida en que se explique, en la medida en que se ilumine esa charla a través de la cita bíblica, pero no simplemente una cita bíblica salida de contexto, que para que parezca que mi charla es muy bíblica, no, coja una cita, coja un versículo bíblico si quiere. La palabra de Dios es viva y eficaz cuando se hace vida, cuando se explica. Pedrito. El padre Juan Jaime habla también acerca de este ejemplo y él dice que fue a la de los anillos, cuando él lo cuenta. Los anillos. Seguramente de ahí fue que lo sacamos. Sí. Raro, porque yo lo he escuchado y no he escuchado ese ejemplo. Yo he escuchado la de Juan Jaime, la que dio en Televida. Sí, no sé, habría que ver. Sí. Listo. Puede ser. Sería bueno, Pedrito, si tenés la charla, que la escuchéis, para que precisemos entonces bien la historia. Listo. Muy bien. Eso sería fundamentalmente la charla. ¿Algo más para añadir? Bueno, hay una pregunta muy buena que Sandrita hace y es la siguiente. ¿Perdón es igual a reconciliación? Podríamos decir que la perfección del perdón se encuentra en la reconciliación, que sería llegar a la plenitud del perdón. Cristo no solamente nos perdonó, sino que nos reconcilió con el Padre. Pero desgraciadamente, para el perdón necesito solamente mi voluntad. Para la reconciliación necesito la voluntad del otro, del que me ofendió o del que ofendí. Y esa voluntad sí no la puedo manejar yo, es su voluntad. Por consiguiente, no necesariamente perdón es igual a reconciliación. Más aún, hay instantes, hay momentos, hay circunstancias donde la reconciliación no es posible ni recomendable. Yo no le puedo decir a una señora a la que el esposo llega en la noche, le ha golpeado, le viola todas las noches, le ha pegado la sífilis, el herpes y la clamidia y está a punto de que le pegue el VIH. No le puedo decir, señora, por favor, váyase otra vez con su esposo. No. Ahí la iglesia no solamente permite, sino que recomienda la separación de cuerpos, pero no el divorcio. Sigue siendo su esposo, vamos a evangelizarlo, convirtámoslo, ayudémosle a que cambie de vida, todo lo que podamos hasta que se convierta. Cuando se convierta, se reconcilia. Pero eso sí, perdónelo ya. Saque ese sentimiento de odio contra él. Pero cuando corre peligro la integridad física o moral de alguno de los miembros de la familia, se justifica la separación de cuerpos. Eso hay que establecerlo con mucha claridad. Porque tampoco es que la iglesia dice que entonces se quede ahí, pobre mujer que le estén golpeando, la tiene ciega ya este tipo de golpes. No, la iglesia ama el matrimonio, pero ama la dignidad de la persona.
La iglesia protege la dignidad de la persona. No sacrifica el matrimonio, sino que permite la separación. Bien. Sería lo ideal, repito, y nosotros deberíamos llegar hasta allá, buscar la reconciliación. Busca la reconciliación. Pero si es que no se puede. ¿Quién como Dios? Listo. Ya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.